Muy buenas noches. Hoy vamos a tratar un asunto complicado y polémico. Este spray, que les voy a mostrar ahora, contiene extractos vegetales de cannabis, de marihuana, y se aplica debajo de la lengua. Se llama Sativex. Y pues mira, a partir del próximo mes de noviembre va a empezar a ser dispensado en Cataluña bajo receta médica a un grupo de 600 enfermos de cáncer, esclerosis múltiple y dolores crónicos que no han respondido a los llamados tratamientos convencionales. Se trata de un programa científico de los muchos que se realizan en otras partes del mundo con el que se pretende investigar y desarrollar posibles aplicaciones médicas del cannabis. Pero este es solo un aspecto de la droga. El otro aspecto es más sórdido y me refiero lógicamente al de las mafias de traficantes, al de su presencia en nuestra vida diaria. 3 de cada 10 menores de 30 años consumen hachís y aseguran que no les cuesta demasiado conseguirlo. Pero señor Borrás, ¿es lo mismo fumarse un porro que consumir un fármaco derivado de la planta de la marihuana? Yo creo que es muy diferente, ¿no? Yo creo que las dos situaciones tienen enfoques distintos y el abordaje es distinto también. En este sentido, yo creo que el programa que se va a iniciar en Cataluña parte de un consenso importante por parte de todos los profesionales. Hay médicos especialistas que estarán en el programa, farmacéuticos, farmacólogos, que bajo un rigor científico han decidido desarrollar un programa con un fármaco, con extracto de cannabis, buscando las posibilidades de la sustancia para aliviar síntomas de determinadas enfermedades. Yo creo que este es un elemento importante y hemos de diferenciarlo muy bien del uso recreativo. Señor Bóves, ¿qué piensa usted? Bueno, pues yo creo que efectivamente empezamos a poner las cosas claras, diciendo que una cosa es ensayar hasta dónde hay un beneficio esperable en base a unas supuestas observaciones de aplicación, y para ello pues hay que ensayar con método científico para comprobar que lo que realmente encontramos es atribuible a la sustancia y que eso persiste y tiene unos efectos beneficiosos y puede tener también unos efectos secundarios o de dificultades de tolerarse. Por lo tanto, yo obviamente tengo que estar en favor de que se estudien las posibilidades terapéuticas de cualquier sustancia, esté en la naturaleza, o sea de síntesis, o sea semisintética, o haya sido producida por el procedimiento que sea. Así que los médicos tradicionalmente estamos acostumbrados a probar que las sustancias de la naturaleza y otras elaboradas por procedimientos distintos puedan ser eficaces o efectivas para distintos subgrupos de la población. Yo me pregunto, y supongo que muchas personas se lo están preguntando desde su casa, si no estamos confundiendo a la población al hablar de drogas y de fármacos que se obtienen de la misma planta. Probablemente sí estamos confundiendo, pero no porque se den estas dos circunstancias, que por otro lado es algo absolutamente conocido, es decir, no es la primera vez que se extrae una utilidad terapéutica de un producto que tiene que ver también con una forma de abuso, con una droga. Por ejemplo, el opio es una sustancia que claramente está connotada como una sustancia de abuso y, sin embargo, nadie duda de la eficacia terapéutica de los opiáceos. Y nadie confunde eso. Yo no he oído a nadie decir, fíjese usted si es buena la heroína, que hasta sirve para curar. Nadie lo dice. Y sin embargo sí lo he oído de, fíjese qué buena es la marihuana, que por ser buena hasta cura. Ahí hemos generado una confusión. No sé quién es responsable último, pero ciertamente esa confusión es la que conviene aclarar. Ningún reparo al uso terapéutico, una vez que se demuestre, de un producto farmacológico. Y otra cosa que no tiene nada que ver con esto es que eso legitime el uso general, llamado recreativo, de la sustancia que está en origen de ese producto. Nada que ver. Yo no sé, Martín Barriuso, lo que piensa al respecto. Pues a mí me parece que la cuestión fundamental es, sobre todo, el sufrimiento de las personas. Es decir, si retrasar el acceso de las personas a los cannabinoides, sea en forma de fármacos normalizados o de marihuana, representa un problema sanitario para personas concretas. Yo creo que es de perogrullo que a los enfermos de hoy los fármacos de mañana, de dentro de un año o de dentro de 3, no les resuelven nada. Nosotros apostamos por la normalización y entendemos que lo normal es que un fármaco lo prescriba el médico y lo dispense el farmacéutico. Ahora, en tanto en cuanto dispongamos del fármaco ideal, no veo por qué se debe impedir a personas adultas que libremente lo decidan acceder a los cannabinoides en forma de planta de marihuana y automedicarse y aliviar sus sufrimientos si ellos así lo consideran. No hemos de perder la base de donde partimos. Y partimos de un grupo de pacientes
que toman cannabis a nivel terapéutico y les mejora su calidad de vida. Y a partir de aquí nosotros como profesionales sanitarios tenemos dos opciones. O decir, está usted tratando con una sustancia ilegal, y la otra es dar apoyo a esta gente, minimizar al máximo los riesgos de consumo de la sustancia e intentar pues, que tengan el menor número de problemas posibles. Si hay una indicación médica contrastada y hay una indicación terapéutica, ya no está en presencia de una sustancia ilegal. Está en presencia de una sustancia legalizada como fármaco. Eso, insisto... pero ahora mismo no es legalmente posible la indicación médica. En el ensayo clínico que acaban de hacerlo va a ser absolutamente legal. Eso, ningún reparo. Sin embargo, la propuesta que tú acabas de hacer hace un momento, en alguna medida nos retrotrae a una situación precientífica. Viene a ser algo así como decir, tenemos un producto que en principio suponemos que es terapéutico, que toda aquella persona que entienda que puede beneficiarse, que lo use. Y la discriminación de hasta qué punto me beneficia, con qué riesgo lo hago, si lo que busco es un beneficio objetivo o subjetivo, etcétera, etcétera, lo dejo a el albur de la decisión del propio sujeto. A mí me parece que eso en última instancia el soberano sobre su propia salud y quien debe tomar la decisión de si asume ciertos riesgos o no los asume. Pero entonces ya estamos hablando de otra cosa, no de medicina. Perdóname, otra cuestión es que lo ideal sea que efectivamente haya una indicación médica, que efectivamente el fármaco tenga unas propiedades determinadas que hagan que sea el fármaco ideal, digamos, si es que existe tal cosa, y otra cuestión es que condenemos a miles de personas a sufrir vómitos o espasmos sencillamente porque tenemos que discutir los especialistas, perdón, estamos hablando de seres humanos que sufren y yo creo que esa es la cuestión principal. Es posible que haya aplicaciones terapéuticas no solo del cannabis, sino de derivados químicos, o sea, de modificaciones de las sustancias que componen el cannabis. Entonces, todo eso está sin probar, es probable, está sin demostrar. ¿Qué es lo que está demostrado? Que para algunos aspectos muy terciarios de un proceso oncológico, evidentemente las náuseas, también es una sustancia antiemética, controla los vómitos, pero al igual que otros muchos fármacos que ya están en la farmacopea, que ya están probados, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de ellos, sin duda, y tal parece que va a ser uno de los que tiene muchas posibilidades de ser utilizado en el futuro. Pero no hay que ampararse en unos previos para deducir que ya es una sustancia terapéutica para todo, etcétera, etcétera, porque entonces estamos engañando a la población. Obviamente, sí, pero el hecho es que hay pacientes que afirman que a pesar de que les pueda producir determinados problemas debido a sus efectos secundarios, les compensa claramente el consumir cannabis. En nuestra asociación tenemos 39 personas que hacen uso terapéutico, es decir, que se automedican. Que no hay uso terapéutico. Eso es una falacia, que no hay uso terapéutico. Es uso terapéutico cuando está prescrito. El paciente considera, primero, que sus síntomas disminuyen y que mejora su calidad de vida. Para mí eso es terapéutico. Entonces, si quiere podemos discutir sobre el concepto terapéutico, pero creo que sobre calidad de vida, que no se demuestra por ninguna parte que ha mejorado la calidad de vida de nadie. Si me permite, señor Bobés, que yo termine. Señor Bobés, por favor. En nuestro caso, a los pacientes les recomendamos que eviten la vía fumada porque el humo conlleva una serie de gases irritantes, una serie de riesgos, que es preferible la vía oral. Les proporcionamos el prospecto elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, que no sé si fue redactado por el doctor Borràs aquí presente. Les pedimos, y además esto, quiero decir, es público y notorio porque aparecimos hace unos meses en esta misma cadena, en el programa Crónica, y aparecía yo mismo explicando a una paciente que informe a su médico, que no abandone en ningún caso el tratamiento prescrito por el médico y que solicite la opinión del especialista que le atiende. Y con esas condiciones, luego, cada cual, en tanto que persona adulta y soberana sobre su propia salud, decide si asume los riesgos que pueda conllevar el consumo y, por lo tanto, si esa persona considera que para ella es terapéutico y que le mejora su calidad de vida, no entiendo por qué nadie se arroga la autoridad moral y legal para impedir que esa persona haga eso. Que todos tenemos la obligación, médicos y no médicos, de intentar aliviar en lo posible el sufrimiento de los otros y mejorar en lo posible los niveles de calidad de vida de esas personas. Por tanto, no me parece que sea legítimo, y creo que es armar la confusión, el separar, establecer una disociación entre los que se preocupan y los que no se preocupan por la calidad. Segundo lugar, sentado ese principio, otra cosa muy distinta es cómo eso se lleva a la práctica. Si queremos discutir el derecho que tiene una persona, o que no tiene, a autoadministrarse lo que le parezca conveniente, lo discutimos, pero es un nivel de la discusión que no tiene que ver
con el uso terapéutico. El uso terapéutico, hoy por hoy... La autoadministración cabe en el uso terapéutico igual que en el uso recreativo. Yo conozco montones de personas también que, por ejemplo, alivian sus síntomas con alcohol. Y nadie aquí diría que es terapéuticamente legítimo aliviar con alcohol, lo cual no significa una falta de respeto para esa persona, no significa que ella no tenga derecho, sí, pero de eso a decir que el alcohol puede tener, tomado de esa forma, una utilización terapéutica, es mucho decir. Señor Mejías, ¿quién hace aquí confusión? Bueno, creo que no es pertinente, puesto que sí existen pruebas científicas de las aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides, cosa que no se puede decir del alcohol. Lo que significaría que alguien tenga una plantación de opio y que diga todo aquel que sienta que puede beneficiarse fumando opio, que acuda a la plantación. Nos parecería un disparate. No, a usted le parecerá un disparate. A mí me parecería un disparate. Pero por eso estamos discutiendo. Científica le parecería un disparate y probablemente a las personas que se autoadministran el opio sin tener en cuenta los efectos secundarios, al final les parecería un disparate. Algunos de los datos que salían en el reportaje son datos de investigaciones nuestras. Yo solo voy a señalar uno, y es que por primera vez en el 2004, cuando a la población general española, entre 15 y 65 años, se le preguntaba por un ranking de teórica peligrosidad de las drogas, ponían en último lugar al cannabis detrás del alcohol y del tabaco. Por primera vez. El cannabis ha adquirido la imagen... No, está por encima del tabaco, ¿eh? Mucha gente que no le gusta fumar el tabaco... vale, sí, efectivamente. Sí, de acuerdo. Por primera vez se ha dado esta situación y en este momento la imagen del cannabis, dicho por la población general, sobre todo más por los jóvenes, pero también por la población general, es una sustancia natural, es una sustancia ecológica, es una sustancia que socializa, que se consume. Yo lo siembro, yo lo cultivo, yo lo seco, yo lo comparto con mis amigos. Es una sustancia inocua, es una sustancia limpia y que, por si fuera poco, encima sirve para curar. Este es el tipo de confusión que yo creo que a veces, sin darnos cuenta, generamos. Y que para no generarla, habría que separar muy claramente lo que es un uso terapéutico en las condiciones que antes se llamaba Rafael Borras y lo que es esa política de autoadministración con intencionalidades lúdicas o terapéuticas o evasivas o del tipo que sean, que sería, si se quiere, algo a discutir aparte, pero que desde luego no tiene que ver con uso terapéutico. Sí, Mateo Barriso. Sí, vamos a ver. Es evidente que el cannabis se ha popularizado, que ha aumentado su consumo y también que ha aumentado sus consumos problemáticos. Y yo le voy a ser claro, a mí me preocupa, y si hiciéramos una encuesta entre los miembros de nuestras asociaciones, veríamos que probablemente al 90% le parece preocupante que haya chavales de 13 años que se metan un porro a las 8 de la mañana antes de entrar al instituto. Efectivamente. Ahora, al mismo tiempo que decimos eso, también decimos que estamos un poco cansados de que a gente adulta, que asumimos libremente los riesgos porque consideramos que el consumo nos produce más beneficios que perjuicios, se nos estigmatice y se nos criminalice con la excusa de proteger a los jóvenes. No mucho más que con otras cosas. Que se nos estigmatice y se nos criminalice, como os he explicado antes de entrar al programa. El otro día a mí me han detenido junto con otros 2 miembros de la asociación y me he pasado un par de días en celda de aislamiento por tener unas plantas para el uso de los socios de nuestra asociación, todos ellos personas adultas y que se han declarado usuarios de cannabis. Entonces, nos fastidia que las mismas personas que han estado realizando campañas supuestamente preventivas para impedir que esto sucediera, que los mismos responsables de las políticas represivas dirigidas a impedir que esto sucediera, que han fracasado estrepitosamente, sean los que insistan en decirnos que la culpa de que esto pase es de nosotros, de los que consumimos, que además de tener que escondernos, que además de tener que soportar que nos pongan multas, que nos confisquen, además de tener que recurrir a un mercado negro donde lo que domina son los precios abusivos y la falta de calidad, encima resulta que somos nosotros los que tenemos la culpa de que las políticas actuales no funcionen. Los jóvenes no les hacen caso a la hora de hablarles de los riesgos del cannabis porque es muy difícil que alguien que está aprendiendo a nadar por su cuenta le haga caso a la hora de cómo se debe nadar y de cómo evitar los remolinos a alguien que hace alarde de no haberse bañado en su vida. Entonces, mejor harían ustedes en tomar en cuenta a los usuarios no problemáticos, que somos la mayoría, a la hora de intentar educar a los potenciales usuarios problemáticos y a la hora de intentar de que los adolescentes no consuman, que seguir insistiendo en criminalizarnos a todos y meternos en el mismo saco.